Bueno, ahora vamos a explicar el análisis que se hizo para la cinemática directa e inversa del brazo robótico. Vamos a ver primero la cinemática directa y específicamente los parámetros de H que se calcularon. Para el cálculo de los parámetros de H, lo primero que se tiene que hacer es una representación funcional del brazo. Entonces, como podemos ver, consta de una unión revoluta, como primer grado de libertad, como segundo grado de libertad otra unión revoluta, como tercer grado de libertad y igualmente para un cuarto grado de libertad, todas son uniones revolutas. Y las distancias que manejamos son L1, L2, L3 y L4 hasta la posición final de nuestro brazo. Ok, ahora como segundo paso, bueno, aquí vemos las distancias que se tienen entre las uniones. Solo que cabe destacar de que las medidas que se tomaron ya a la hora de la implementación de la cinemática directa se tomaron a partir de este punto para medir las distancias, ya que hay una pequeña variación entre el centro donde se encuentra el motor de la base con respecto al centro donde se encuentra el motor de esta articulación. Entonces son alrededor de 1,36 centímetros. Entonces es muy poco, así que ya no se consideró, así que las mediciones se tomaron a partir del centro de este eslabón para medir la posición final del robot. Ya de ahí en fuera, pues tenemos una distancia L1 de 0,10 metros, 10 centímetros, una distancia L2 de 12 centímetros, L3 de 9 centímetros y una distancia L4 de 3 centímetros. Ok, el segundo paso es hacer el sistema de coordenadas generales. Para ello, primero se establecen las direcciones de los ejes Z, que corresponden al sentido donde se efectúa el giro, en este caso, de los motores, ya que son uniones revolutas. Entonces, el brazo estaría girando en ese sentido, sobre el eje Z. Aquí está el Z1, Z2, aquí está Z3 hacia esta dirección, y pues el último es una réplica del eslabón anterior, de los ejes de coordenadas anteriores, así que está apuntando hacia este lado también. Ahora X, los desplazamientos. Entonces suponemos a X0 de este lado, porque vamos a contar nuestros desplazamientos en X en esta dirección horizontal. Entonces Z0 lo colocamos aquí, Z1 en dirección a la distancia que hay de nuestro eslabón, Z3, Z2 que diga, Z3 lo colocamos en esa posición, y pues Z final. Ahora Y se calcula siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces vemos de que Z0 queda viendo hacia acá, Z1, Z2, Y que diga, Y0, Y1, Y2, Y3 y Y final. Y así se establecen todos los sistemas de coordenadas. Bueno, el paso 3 es calcular la tabla de parámetros de H. Entonces empecemos con ello. Como vemos, hay 4 articulaciones. 1, 2, 3 y 4 articulaciones. Cada una de ellas va a tener parámetros teta i, di, ai y alfa i. En Q se deja expresado las variables de cada articulación. Iniciemos. Con la articulación 1 tenemos teta 1. Teta 1 es
los grados que debe rotar o el ángulo que debe rotar sobre Z0 para que X0 coincida con X1 o sean paralelos. Entonces, como aquí hay un grado de libertad, entonces ese ángulo de rotación sobre Z0 va a ser variable. Entonces lo nombramos como Q1 y dejamos en la columna de Q, dejamos expresado que es una variable y es θ1. Ahora vamos con D1. D1 es la distancia más cerca que existe sobre el eje Z, que existe entre Z0 entre X0 y X1. Entonces, repito, es la distancia más cerca que sobre el eje Z que existe entre X0 y X1. Entonces, esa distancia nosotros la nombramos como L1. Entonces, es L1 y pues está determinado por la distancia que hay del eslabón, de este eslabón. Ahora vamos con A1. A1 es la distancia igual más cerca sobre el eje X que hay entre Z0 y Z1. Como aquí no se mueve sobre el eje X, y si trasladamos este marco de referencia 0 al marco de referencia 1, no hay un desplazamiento sobre X, así que es 0. Ahora vamos a ver alfa 1. Alfa 1 es el ángulo que va a rotar sobre X1 para que Z0 coincida con Z1. Entonces, si trasladamos el eje Z0 hacia el marco de referencia 1, quedaría apuntando hacia arriba en dirección de Y1. Y si vemos el ángulo de rotación sobre Z1 sobre X1 para que Z0 llegue a X1 son 90 grados. Y es en sentido antihorario, por lo cual es positivo y se deja expresado en la tabla como 90 grados. Y finalmente, pues como habíamos dicho, el único el variable que existe en este eslabón es θ1. Ahora vamos con la articulación 2. Igualmente el θ2 sería el ángulo de rotación en Z1 y pues es variable. Hay un grado de libertad aquí, por lo tanto es variable. Ahora la distancia sobre el eje Z para que X1 llegue a X2, pues si trasladamos el marco de referencia 1 al marco de referencia 2, vemos que no hay ninguna distancia sobre Z, entonces es 0. Ahora vamos con A2. A2 es la distancia sobre X para que Z1 llegue a Z2. Entonces esa distancia sí existe y la nombramos como L2. Entonces ponemos L2. Ahora el ángulo de rotación alfa 2, que es el ángulo que se tiene que rotar sobre X2 para que Z1 llegue a Z2. Entonces, si trasladamos este marco de referencia 1 hacia el marco de referencia 2, vemos de que las Z1 y Z2 son colineales y no existe esa rotación sobre el eje X2, así que es 0. Y finalmente vemos que la única variable en esta articulación es el grado de libertad dado por θ2. Ahora vamos con la tercera articulación, con θ3. θ3 es el ángulo que debe rotar sobre Z2 para que X2 coincida con X3. Entonces, si trasladamos el marco de referencia 2 hacia el marco de referencia 3, vemos que entre Z2 y Z3 existen 90 grados y son positivos de acuerdo a la regla de la mano derecha, pero además existe un
grado de libertad en esa articulación, y ese grado de libertad conlleva un desplazamiento en una rotación sobre Z que se debe contemplar. Entonces por eso se tiene que es Q3, que pertenece a θ3, que es el grado de libertad que hay en esa articulación, más los 90, que son la separación que hay entre los marcos de referencias. Ahora vamos con D3, que es la distancia sobre el eje Z para que las X coincidan. Y pues es 0, si trasladamos este marco de referencia 2 al 3, vemos que las Z's convergen en un solo punto, entonces no hay un desplazamiento. Ahora vamos con A3, ¿verdad? Y esta es la distancia que hay sobre X para que Z2 llegue a Z3. Entonces aquí sí hay una distancia y la conocemos como L3. La ponemos en nuestra tabla. Ahora vamos con alfa 3. Alfa 3 es la rotación que se tiene que hacer sobre X3 para que Z2 coincida con Z3. Ok, sí. Es la rotación sobre X3 para que Z2 coincida con Z3. Si trasladamos nuevamente el marco de referencia 2 hacia el 3, vemos de que Z2 queda en dirección de Y3 y existen 90 grados. Y por la regla de la mano derecha, podemos decir que son positivos. Así que anotamos esos 90 en nuestra tablita. Y pues vemos de que en la articulación 3, θ3 es la única variable que tenemos. Ahora vamos con la última articulación, la 4, que vamos con θ4. θ4 pues es el ángulo que se tiene que rotar sobre Z3 para que las X coincidan, y como aquí existe igualmente un grado de libertad, consideramos variable este ángulo y lo dejamos expresado en su columna Q. Ahora vamos con D4. D4 es la distancia sobre, como hemos dicho, sobre Z para que las X coincidan, y pues esta vez sí hay una distancia sobre Z que es L4. Ahora A4, la distancia sobre el eje X para que las Z coincidan, pues están colineales, no existe 0. Ahora alfa 4 es la rotación que existe sobre X final para que las Z coincidan, pues están igualmente colineales, no existe 0, y la única variable es θ4. Y pues una vez teniendo la tabla de parámetros de H, obtenemos las matrices homogéneas de paso, que están dadas de forma general por esta matriz. Como son 4 elementos en nuestra tabla, 4 articulaciones, necesitamos tener 4 matrices homogéneas de paso, A1, A2, A3 y A4. Y si las multiplicamos tenemos nuestra matriz de transformación T. Esto lo hicimos con un software de computadora y obtuvimos la matriz de transformación, que está expresada de forma general de esta manera, y lo que nos interesa para el análisis de la cinemática directa de nuestro robot son las traslaciones Px, Py y Pz, cuyas ecuaciones están definidas de esta manera: Px, Py y Pz, todo esto. Y estas son las ecuaciones que se utilizaron para programarse en el brazo y así obtener estas distancias, porque como vemos las únicas variables son θ1, θ2 y θ3 en esas ecuaciones, y dándole definiendo estas variables, pues podemos conocer las distancias Px, Py y Pz. Y eso es todo por la cinemática directa.